compartir un profesor, no sé, no está por ahí la presentación, no, pero fijaros que en la presentación de la conferencia habéis visto que pone profesor de matemáticas de ciencias sociales jubilado, entonces esto pega mucho no por lo de jubilado, sino por profesor de ciencias secundarias, porque este seminario todos sabemos que, y si no lo digo a los más jóvenes que no sepan, que empezó precisamente hace muchos años en el colegio universitario por unas reuniones para hablar de matemáticas, profesores de instituto y profesores de la universidad, ¿no? Entonces es una cosa que... Y él también ha sido, Joaquín, ha sido también representante profesor de instituto, pero con presencia también como profesor de universidad en algunos momentos, y además lo que nos va a contar aquí tiene que ver con investigaciones en un grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el que participan profesores de universidad, profesores de instituto que han sido institutos de universidad, es decir, en un mundo en el que instituto y universidad han estado muy próximos e intercomunicados, que es lo que pasaba en el tiempo. Ahora más bien que las tendencias van a tener barreras más severas entre ambos estadios, ¿verdad? Bueno, por otra parte, la charla de la que va a hablar es de cálculo infinitesimal en el siglo XVIII y de cálculo infinitesimal español, es decir, hecho en España, en Cataluña, como jesuita. Ya sabéis que en aquella época pues, se decía que los que sabían de matemáticas eran los jesuitas, los curas y los militares, que entonces formaban, digamos, los perfiles profesionales de los que conocían las matemáticas. Y uno de los retos de los países que no habían estado en la invención de los cálculo infinitesimal era importarlo, ¿no? Aprenderlo, difundirlo en sus sistemas educativos. Y sobre eso, Cerdà, que es un jesuita que hizo libros, tenía su libro de cálculo infinitesimal, pero no llegó a publicar, quedó como manuscritos inéditos. Y Joaquín lo que ha hecho ha sido pues, rescatarlo, estudiarlo, editarlo, hacer un libro, y bueno, pues eso os lo puedo contar. Yo creo que es una cosa muy interesante porque la invención del cálculo infinitesimal es uno de los momentos intelectuales más gloriosos de la humanidad, me parece a mí, ser capaces de controlar con el pensamiento matemático el movimiento, es una cosa de alcance inaudito, y luego ver sus primeros balbuceos en España, en nuestro país, pues, es muy interesante. Joaquín, os digo por fin que pertenece a ese colectivo de historiadores de la matemática de Cataluña, casi todos en Barcelona, que ya han pasado por aquí varios. No sé si organiza Malet, no sé si organiza Casés, no sé si organiza Rosa Massa. Bueno, pues yo de vez en cuando sigo echando un anzuelo a Barcelona para que vengan estos estupendos historiadores de la matemática a contar las cosas. Cuando quieras. Muchas gracias por aceptarme. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado y tener la oportunidad de poder explicar mis historias. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia, sobre todo después de una jornada laboral como dura, siempre. Bien. Tal como podéis ver, la charla se centra sobre el cálculo diferencial. De hecho, el periodo en el cual se va a centrar esta charla es un periodo relativamente corto, que se sitúa, pues, podemos hablar desde 1717 hasta 1767, que es cuando se produce la expulsión de los jesuitas, en la cual podemos más o menos situar la introducción o la entrada, digamos, del cálculo diferencial e integral en España. Y concretamente, mi análisis o mi estudio ha sido sobre un personaje concreto, como ha dicho Luis, Tomás Cerdà, un jesuita que da clases primero en Barcelona y luego en Madrid, y que es uno de los introductores, porque no es el único, del cálculo diferencial integral en España. Concretamente, Tomás Cerdà escribe distintos libros, o sea, publica algunos, pero se han encontrado muchos más manuscritos que luego no llegaron a publicarse. Uno de ellos es el Tratado de Fluxiones, se llama Tratado de Fluxiones, luego explicaré por qué el nombre de Fluxiones, que de hecho es una adaptación de otro libro, de otro matemático inglés, Thomas Simpson, que escribió unos años antes. De hecho, mi tesis doctoral que presenté hace un año y pico, un año y medio, se centraba
paraba en este objetivo, o sea, estudiar a partir del Tratado de Fluxiones la introducción del cálculo diferencial en España. La charla la voy a intentar dividirla en tres partes. Por un lado, analizaré un poco quién es Tomás Sardá como profesor y como matemático dentro del contexto de España del siglo XVIII. Luego me centraré más en lo que se llama el Tratado de Fluxiones y finalmente hablaré un poco del contenido matemático, las bases del contenido matemático de este tratado. Sardá nace en 1715, principios del siglo XVIII, es un jesuita, da clases de teología y filosofía, llega a ser profesor en la Universidad de Cervera en 1750, ya publica unas tesis filosóficas entonces, pero ya se le, por algunos escritos, ya se le ve una cierta inclinación hacia la física y las matemáticas. Es por esto, probablemente, que la Compañía de Jesús decide enviar a Sardá a Marsella. Sigue un poco la política en aquel momento de la Compañía de Jesús de intentar ponerse al día al máximo de las corrientes científicas que imperaban en Europa. Entonces envía a Sardá a un observatorio astronómico en Marsella, que está durante 3 años allí. Este observatorio astronómico está dirigido por otro matemático, un jesuita, Esprit Bezenaz, y que, entre otras cosas, es un traductor de textos ingleses al francés. Aquí tenéis, por ejemplo, la portada de uno de los textos que traduce, que es otro tratado de fluxiones, pero en este caso no es de Simpson, sino que es de otro matemático más conocido incluso, que es Maclaurin, y lo he reproducido aquí porque luego este texto, traducido al francés, aparece en muchas bibliotecas de academias militares en España, o sea que es un texto que realmente se utiliza muchísimo. Claro, lo que seguro es que Sardá en estos 3 años entra en contacto con las corrientes más nuevas, sobre todo del cálculo diferencial, tanto de las corrientes newtonianas como de las corrientes de Leibniz. Cuando regresa a España, da clases en un colegio de Barcelona, el Colegio de Cordellas, que es un colegio también, un seminario de nobles de los jesuitas. Y ocupa una cátedra, la primera cátedra pública de matemáticas que aparece en Barcelona. Pensad que en aquel momento la universidad no existía, se había trasladado a Cervera, o sea, no había universidad en Barcelona, y allí se crea una cátedra que será pública, o sea, financiada por el Estado, financiada por el rey, y que además está abierta a toda clase de público, o sea, que el seminario de Cordellas era tradicionalmente dirigido a capas de nobles, y en cambio la cátedra esta tendrá una entrada incluso particular, porque tendrán acceso a esta cátedra distintas artesanos, profesiones liberales. De hecho, los alumnos de Sardá son de muy distintas procedencias. Durante estos años que está en Barcelona, hasta el 1765, publica estos 2 libros. Publica un libro sobre álgebra y otro sobre geometría, que los utiliza, son de hecho los manuales que utiliza en sus clases. O sea, estos libros luego además se van a utilizar años después, incluso después de Sardá. Hay que decir, ya que he hablado de la cátedra esta de matemáticas, que esta cátedra tiene unas historias muy largas, a pesar, después de la muerte de Sardá, no más que la muerte, de la desaparición de Sardá, continúa vigente esta cátedra durante muchos años, y de hecho está muy relacionada con una institución que aún existe hoy en Barcelona, que es la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Pero no publica solamente estos 2 libros, sino que luego se ha encontrado en la Real Academia de Historia de Madrid, que escribe muchos otros temas, o sea, se trata muchos otros temas. Además, esto se ha podido comprobar en algún borrador que se ha conservado de carta escrita a Simpson, a este matemático inglés, donde le explica que está escribiendo otros tratados. Aquí tenéis una lista de todos aquellos tratados que más o menos se han ido encontrando manuscritos, o sea, no se llegaron a publicar, en esta Real Academia de Historia de Madrid. Uno de ellos, el primero que
pongo aquí en la lista es justamente el Tratado de Fluxiones. En 1765 se va de Barcelona, no sin antes publicar un tercer libro, o sea que en la bibliografía de Sardá aparece como un escritor de 3 libros, y el tercero es este, es una lección de artillería. Este libro está preparado expresamente para la Academia de Artillería que se ha inaugurado durante aquellos años en Segovia, y probablemente pensado para que se dieran clases siguiendo este manual. Lo que ocurre es que luego no se sigue este libro, porque ni él mismo va a la Academia de Segovia, sino que donde va a parar es al Colegio Imperial de Madrid, que es el colegio principal de los jesuitas en España, y ocupa el cargo de primer profesor de matemáticas. Hay 2, él es el primer profesor, que lleva asociado el cargo este de cosmógrafo mayor de las Indias. Continúa dando clases desde el 65 hasta el 67, cuando se expulsan los jesuitas de España, se va a Italia y muere muchos años después en Forlì, una ciudad italiana. Esta sería un poco la historia muy breve de Sardá como profesor y como matemático. Vamos ahora a centrarnos un poco a qué es el Tratado de Fluxiones. De entrada, si os he hablado de que el Tratado de Fluxiones se encuentra en la Real Academia de Historia de Madrid. Si vais por allí no vais a encontrar un ejemplar donde lleve un título Tratado de Fluxiones, ni mucho menos, ¿no? O sea que lo que se han encontrado, y antes que mí otros historiadores ya habían empezado a trabajar sobre estos manuscritos, lo que se va a encontrar son manuscritos mezclados en dos legajos distintos, mezclados con muchos otros manuscritos del mismo autor, de Sardá, o incluso de otros autores. O sea que ha sido una labor no fácil de seleccionar cuáles eran los manuscritos que se referían al Tratado de Fluxiones y ordenarlos. Además, muchos de estos manuscritos, por ejemplo este mismo, si lo veis, están divididos. Están divididos en capítulos, pero muchos de ellos sin numerar. Aquí podéis verlo, que no están numerados. Algunos de los manuscritos pues no son fáciles de leer, como aquí podéis ver, con tachadura, etc. Y otros, en cambio, son más accesibles, son más fáciles, y en cambio están numerados. O sea, hay una mezcla de capítulos no numerados y otros sin numerar. Bien, se han tenido que establecer unos criterios para ordenarlos estos y darle un cuerpo más o menos coherente, siguiendo seguramente el orden original que le dio a Sardá. Se trata de 238 folios, manuscritos, tal como os he dicho, desordenados y mezclados con otras obras. Y estos son los que hemos llamado Tratado de Fluxiones. ¿Por qué le hemos llamado Tratado de Fluxiones? Porque Sardá mismo en alguna carta se refiere a Tratado de Fluxiones, o sea, habla de Tratado de Fluxiones, y algunos autores contemporáneos también citan el Tratado de Fluxiones, aunque otros hablan también del Tratado de Cálculo Diferencial Integral, o sea que no está ni claro que al final, si hubiese llegado a publicar Sardá este tratado, lo hubiese llamado así, igual lo hubiese llamado de otra manera, pero de alguna manera teníamos que hablar. Bien, estamos hablando todo el rato de fluxiones. ¿Y por qué hablamos de fluxiones y no de cálculo diferencial integral? Durante el siglo XVIII, y de hecho ya desde finales del siglo XVII, podemos situar el origen, o sea, nace en lo que hemos llamado cálculo diferencial integral. Pero nace a partir de 2 núcleos, a partir de 2 focos. Uno es el de Newton, en 1771 empieza a escribir un tratado, un método de fluxiones, justamente de aquí viene el nombre de fluxiones, por parte de Newton, que de hecho no se publica muchos años después, no se publica hasta muchos años después, pero se sabe, se conoce que ya lo tenía escrito. Unos años después es Leibniz, que a partir de unos artículos empieza a hablar de cálculo diferencial. Evidentemente es un atrevimiento ahora dividir en 2 minutos, o sea, distinguir qué características tiene una corriente y qué otras. Pero bueno, para más o menos entender un poco lo que voy a explicar a continuación, lo he resumido en 4 o 5 puntos.
En primer lugar, en la concepción newtoniana, las cantidades variables, lo que llamamos funciones hoy en día, están concebidas como cantidades que se mueven con el tiempo. O sea, el tiempo es un factor fundamental para entender las cantidades variables en Newton. En cambio, en Leibniz no aparece para nada el tiempo y las variables son concebidas como una sucesión de valores que son infinitamente próximos, o sea, cercanos unos de los otros. El tiempo en el cálculo fluxional, o sea, en el cálculo según Newton, juega un papel central, y en general todos los conceptos cinemáticos como velocidad, fluente, fluid, juegan un papel central que en cambio en el cálculo diferencial, en el cálculo que también se llama a veces continental, porque se desarrolla más en el continente, no juega este papel. Las magnitudes geométricas, en todas las características que distinguen una corriente de la otra, las magnitudes geométricas son vistas de una manera totalmente distinta. Para Leibniz, una curva es vista más como un polígono de infinitos lados infinitamente pequeños. O sea, una curva es como la aproximación de un polígono de estas características, mientras que Newton en ningún momento divide, o sea, piensa o concibe la curva como un polígono de infinitísimos pequeños lados, sino que lo entiende las curvas como generadas por un movimiento continuo de un punto. Luego insistiré más en este aspecto. Y finalmente, otras características que distinguen a una corriente de la otra es el papel de los infinitesimos. De hecho, Newton, cuando tampoco no nos da tiempo de explicarlo aquí, pero en sus primeros esbozos del cálculo diferencial sí que utiliza las cantidades infinitísimamente pequeñas, pero luego se desdice él mismo e intenta evitarlas, y todos los seguidores, y aquí intervienen unas polémicas que aparecen en Inglaterra, todos los seguidores de Newton intentan evitar los infinitesimos. Luego citaré algunas de los textos que aparecen en Cerdà, y veréis que rechazan la cantidad infinitamente pequeña. Y en cambio los leibnizianos sí que utilizan, o sea, justamente se distinguen porque el centro de su concepto es la diferencia o diferencial, que es una cantidad infinitamente pequeña. Estos son más o menos los aspectos que podríamos distinguir de una corriente y la otra. De hecho, estas corrientes se desarrollan durante todo el siglo XVIII y influyen a distintos matemáticos. La corriente leibniziana básicamente es en Francia, en Italia, en Alemania, y claro, la corriente newtoniana es Inglaterra. Pero eso no quiere decir que estén totalmente delimitadas en estos terrenos. Por ejemplo, en Francia también hay newtonianos, y en Inglaterra menos leibnizianos, y en España, de hecho, aparecen la influencia de las dos corrientes. O sea, España es un terreno en donde aparecen las dos corrientes. Luego, poco a poco se va imponiendo la corriente de Leibniz, y Newton aparentemente queda olvidado. Digo aparentemente porque hay muchos elementos de la corriente newtoniana que de hecho quedan incorporados de alguna manera en lo que luego va a ser el cálculo diferencial en los siglos posteriores. Uno de los seguidores de Newton en Inglaterra, no es el único, ni mucho menos, Maclaurin es uno de los más importantes, es Thomas Simpson. ¿Por qué lo cito aquí? Porque resulta que es del que coge Cerdà, digamos, del que se inspira. Thomas Simpson no va a la universidad, es un autodidacta, es hijo de tejedor, y combina el trabajo de tejedor con las clases de matemáticas, o sea, se forma en sí mismo. Llega a ingresar en la Royal Society, llega a ser profesor en una academia militar, y lo que nos interesa especialmente aquí es que, entre otros muchos libros, tiene una amplia biografía, escribe en 1750 The Doctrine and Application of Fluxions, que es digamos, un intento, creo que es el primero, de dar coherencia teórica al método de fluxiones que había iniciado Newton, y además intentar abrirlo a un público más amplio, o sea, darle un carácter pedagógico mucho más grande. Hasta entonces, Newton mismo no había hecho ningún
ninguna descripción sistemática de su método, y a veces incluso era contradictorio. En cambio, en el caso de McLaurin, por un lado, y el caso de Simpson, intentan dar coherencia teórica al método este de fluxiones. Bien, vamos pues a pasar ya a lo que es propiamente el texto de Sardá. Aquí, bueno, de entrada, el Tratado de Fluxiones de Sardá sería uno de los ejemplos de tratado de cálculo diferencial bajo la perspectiva newtoniana. Está claro que Sardá se acoge a la perspectiva newtoniana siguiendo a Simpson, a este autor que acabo de citar. Aquí tenéis una tabla con 3 columnas. La primera columna correspondería a los capítulos del libro de Simpson, que los he agrupado por temas. La segunda columna, o sea, la del medio, serían los mismos capítulos de Sardá, más o menos la correspondencia entre unos y otros. ¿Y por qué la tercera? La tercera es por lo siguiente: de los 238 folios de este tratado de fluxiones, la primera cosa que además al investigador que empieza a trabajar con el texto se lía, es que hay 45 de estos 238, 45 que están repetidos, o sea que están vueltos a escribir, pero no son exactos, son parecidos, pero cambia además enseguida te das cuenta de que hay un aspecto que los diferencia muchísimo, que es que no sé si os acordáis, cuando he mostrado los manuscritos, había unos manuscritos totalmente tachados, corregidos, etc. En cambio otros que estaban mucho más, digamos, cuidados. Bien, los 45 repetidos son los que están ya mejor preparados, con los capítulos numerados. Es decir, da la impresión de que Sardá ha repetido los primeros, no todos, solamente los primeros 14, ha repetido los 14, ha modificado aquello que consideraba que había que modificar, las figuras las ha mejorado y ha numerado estos capítulos. O sea que hay esta repetición. De aquí la razón por haber incluido estas 3 columnas. ¿De qué trata? ¿De qué va? Vamos a ver un poco de qué va tanto uno como el otro. Los primeros capítulos, los de... Me fijo en la columna del medio, que el puntero no me lo señale. Los primeros capítulos, los 4 primeros capítulos, son capítulos dedicados a definiciones generales, a reglas. Un poco para saber de qué estamos hablando, cuando hablo de fluxiones, tenemos que identificarlo con derivadas, o sea, fluxiones y derivadas. Derivadas, de hecho, es un concepto que proviene de fluxiones como también la diferencia de Leibniz, ¿no? Pues bien, los primeros capítulos nos hablan de qué es una fluxión y nos explica cómo hallar estas fluxiones, o sea, diríamos nosotros las reglas de derivación, la regla de la suma, la regla del producto, la regla de la división. Estos son los primeros 4 capítulos. A continuación, los capítulos 4 siguientes son aplicaciones geométricas de este método de fluxiones, es decir, cómo hallar máximos y mínimos, cómo trazar tangentes, cómo hallar radios de curvatura. Estas son las aplicaciones geométricas del método de fluxiones. Luego, a continuación, vienen 2 capítulos que nos hablan del método inverso de las fluxiones. ¿Qué quiere decir método inverso de las fluxiones? El método inverso de las derivadas, pues integral. O sea, nosotros hablaríamos de cálculo integral. Aquí habla del método inverso de las fluxiones, las técnicas para hallar, conocida la fluxión, es decir, derivada, hallar la fluente, es decir, la primitiva. Luego, 4 capítulos más sobre aplicaciones geométricas de este método inverso de fluxiones. Cálculo de áreas, cálculo de volúmenes, rectificación de curvas, o sea, calcular la longitud de una curva, etc. Y aquí se terminan nuestros primeros 14 capítulos. Luego, no os lo he comentado, pero va siguiendo más o menos el guión de Simpson, no lo sigue exactamente, selecciona ejercicios, añade comentarios, sobre todo en los primeros 14 capítulos Sardá es mucho más original que en los siguientes, añade muchos comentarios, o sea, se extienden explicaciones, y por otro lado selecciona ejercicios, o sea, muchos de los ejercicios del libro original de Simpson, los que considera que son más difíciles o que no son tan útiles, los corrige.
no los recoge. A continuación vienen capítulos sobre variables no algebraicas, como funciones exponenciales, logarítmicas. Luego hay un capítulo sobre ecuaciones fluxionales, que serían las ecuaciones diferenciales hoy en día. A continuación vienen 5 capítulos, o sea que viene una buena parte del libro, está dedicada a distintas técnicas para calcular fluente, o sea, cálculo integral, o sea, técnicas de cálculo integral. Y finalmente, 2 últimos capítulos sobre aplicaciones del cálculo fluxional a otros campos, no exclusivamente a la geometría. También aparecen otros ejercicios geométricos más complicados, pero también aplicaciones a la mecánica, etc. Finalmente también tiene un anexo que recoge distintos ejercicios que no los ha recogido anteriormente, adiciones al trato de fluxiones que no aparecen de este modo en el libro de Simpson. ¿Qué es lo que interesa aquí antes de pasar a otra diapositiva? Aquí lo que interesa ver, aparte de comparar un texto original con el otro, comparar también estos 14 capítulos repetidos con respecto al resto del tratado. Aquí hay una distinción, ya os la he intentado dar, están numerados los capítulos, están más preparados, o sea, toda la impresión de que está a punto de imprimir, pero además hay una cosa, aquí ya estamos ya en la siguiente diapositiva que puedo explicaros mejor lo que os estoy explicando ahora, que es el detalle, pero bueno, no vamos a entrar capítulo por capítulo, el detalle de todos los 14 capítulos de los que estaba hablando. Una de las cosas, yo os iba a decir, que llama la atención es que al margen de algunos manuscritos entre estos 14 capítulos primeros son estas anotaciones. Cuaderno primero de fluxiones para la clase, cuaderno tercero de fluxiones para la clase. Entre que están más preparados, que están numerados y con estas anotaciones, la conclusión que se puede llegar es que estos capítulos, aunque no se llegan a publicar, ya se habían utilizado en las clases. Es decir, eran capítulos que estaban siendo utilizados en las clases, aunque fueran en forma manuscrita. Y de hecho, no es una hipótesis muy arriesgada, porque se han encontrado otros manuscritos de otros autores del Colegio Imperial, también sobre cálculo diferencial, en algunos casos de orientación leibniziana, y que se encontraron en el Colegio Imperial cuando la expulsión de los jesuitas. Con lo cual, todo indica que, aunque no hubieran textos publicados sobre cálculo diferencial, ya se daban clases a mitad del siglo XVIII, se daban clases, por lo menos en el Colegio Imperial, de cálculo diferencial integral en España, en Madrid en concreto. Esto es un poco la conclusión. Los primeros 14 capítulos constituyen el programa de un curso que posiblemente Sardá impartió en el Colegio de Cordellas, porque este tratado de fluxiones está claro que no lo empieza a escribir en el 1765, sino que lo empieza a escribir mucho antes. La carta dirigida a Simpson es muy anterior, y luego probablemente también en el Colegio Imperial. Aquí tenéis el libro del que ha hablado Luis, que si al caso podemos que lo vean. Es el libro que hace 1 año y medio publicó la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, que es la transcripción de estos 14 capítulos de los que estaba hablando, más 2 más, hasta completar 16, que sería lo que he creído que es la primera parte del Tratado de Fluxiones. El libro de Thomas Simpson está dividido en 2 partes, y probablemente la idea de Sardá es también dividir su tratado en 2 partes. Se ha transcrito los primeros 16 capítulos, que ha corrido a mi cargo, con comentarios por mi parte. Y luego podéis ojear un poco para cualquier estudioso de Sardá. Ya no es necesario que vaya a la Real Academia de Historia, y puede consultarlo directamente de una manera mucho más fácil en este libro. Bien. Vamos a pasar pues a la parte más matemática.
la parte matemática la he dividido en cinco apartados. Uno, que es la fluxión. Estamos hablando de fluxión todo el rato, pues que es la fluxión, la visión geométrica cinemática, la incorporación de elementos leibnizianos en el caso de Sardá, el papel que juega la álgebra en el tratado de fluxiones y finalmente el papel didáctico que juega el tratado de fluxiones de Sardá. Bueno, ¿qué es una fluxión? Vamos primero a ver cuál es la definición que da Sardá mismo en las primeras líneas de su tratado. Leo literalmente. Para comprender perfectamente el método de fluxiones, téngase presente que toda magnitud geométrica se reduce a línea, superficie, plano y sólido. Lo primero que está diciendo es general a todo Newton. O sea, es el principio de Newton, ligar cualquier magnitud a una magnitud geométrica. Y entonces dice, la línea se concibe formada por el movimiento continuo de un punto. O sea que un punto, al moverse, describe una línea. O la superficie es descrita al moverse una línea distinta. O sea, una línea que se desplaza. Luego lo vamos a ver con más detalle. Y finalmente una superficie al moverse genera un sólido, un cuerpo. Y entonces a partir de aquí es donde viene la definición. Y a partir del punto y coma. Y aquella parte de línea, superficie o sólido que describiría, aquí es muy importante este condicional, describiría el punto, línea o figura generatriz en un tiempo dado, si perseverase constante e invariable en la velocidad, en algún punto posición determinada tiene, es lo que llamamos fluxión. Ahora os lo comento. Gracias. Bien, la fluxión, si queremos buscar la definición de fluxión en Newton, va a ser difícil. Y la gente no se pone de acuerdo, incluso estudiadores, porque además el mismo Newton varía. O sea, en un momento parece que la fluxión es la velocidad, o sea, por ejemplo, un punto al describir, al moverse, describe una línea, ¿no? Bien, y este punto puede tener una velocidad. Pues esta velocidad, para Newton, es la fluxión. Pero luego en otros momentos parece que no es la velocidad. Aquí no, aquí está muy claro que no es la velocidad. Lo que dice Sardá aquí exactamente dice que el punto al moverse y describir esta línea, en un punto dado, una posición concreta, si resulta que esta velocidad, claro, la velocidad en que se mueve el punto puede ser no constante, puede ser acelerada. Pues bien, si en este punto suponemos que la velocidad se mantiene fija, constante, ¿cuál es el incremento que se produciría? Este incremento es lo que se llama fluxión para sacar. Luego con la superficie lo vamos a ver más claro. Y la fluente, bueno, para entender el concepto de fluxión y fluente es la variable. O sea, en este caso la línea sería la fluente y la fluxión es el incremento, digamos, condicionado a que la velocidad sea constante de esta fluente. Por ejemplo, en el caso de una superficie curvilínea, vamos a calcular, vamos a ver qué es lo que entiende Sardá y Simpson, de hecho, como fluxión de esta superficie. La superficie curvilínea ACD. De entrada, hay que entenderla como no fija, sino como variable, fluente, es decir, algo que se va generando a medida que una figura, otra figura, que es la línea en este caso, se va desplazando paralelamente a sí misma y va generando esto es la fluente. Entonces, ahora se trata de saber cuál va a ser la fluxión, es decir, cuál va a ser el incremento en un punto dado, por ejemplo, en el punto D, en esta posición, cuál va a ser el incremento si la velocidad de crecimiento fuese constante, la velocidad de crecimiento de la fluente, es decir, la velocidad de crecimiento del área. Si, por ejemplo, decimos esto no es la fluxión, esto es un incremento, pero aquí la velocidad no ha sido constante, porque claro, la curva al ser creciente,
pues la velocidad es acelerada, o sea que este incremento es un incremento real, pero no es la fluxión tal como la define Sardá. La fluxión tal como la define Sardá sería esto, porque si en el punto D, donde queremos calcular la fluxión, queremos que la velocidad del área se mantenga constante, evidentemente la curva no puede crecer, tiene que mantenerse a la misma altura. Por lo tanto, la fluxión para Sardá y para Simpson es este rectángulo. Este rectángulo, que entonces, dándole letras a estas distintas magnitudes, X sería AD, Y sería la ordenada de la curva en este caso. Claro, diferencial de X, aquí utilizo ya la notación de Sardá, que no es la de Simpson. Diferencial de X sería el incremento de X, que aquí sí que no os lo he comentado, pero la recta sí que se supone que va moviéndose uniformemente. La recta puede moverse con la misma velocidad. Entonces, diferencial de X simplemente sería un incremento de X, y por lo tanto, la fluxión de lo que es la área sería el producto de la altura por la base, o sea, y por diferencial de X. Esta es la fluxión del área. Esto sería la definición, o sea, aplicar la definición de fluxión para el caso del área. A partir de esta expresión, entre otras cosas, se puede, o Newton lo hace, de hecho, se puede deducir que conocida la curva, conocida la ecuación de la curva, podemos calcular la área sabiendo que la área es la primitiva, o sea, la fluente, como diría Newton, y a partir de aquí es como lo calcula. Pero otra de las, digamos, conclusiones o deducciones a partir de esta fluxión del área es una de las que yo creo que es más curiosa, es la deducción de la regla del producto, la regla del producto de dos cantidades. Aquí lo que se trata es de calcular las cantidades son AC, o sea, este segmento AC y AB. Y el producto, otra vez, está identificado con la geometría. El producto sitúa los dos segmentos como dos lados de dos rectángulos y el producto sería el área del rectángulo. O sea que el producto de AC por AB es el área del rectángulo. Vamos a calcular cuál va a ser la fluxión de esta área, o sea, la fluxión del producto. Entonces, para calcular, otra cosa antes de continuar, esta área no es fija, igual que siempre, hay que verla en movimiento. ¿Cómo se mueve o cómo va cambiando de forma? Pues a partir del movimiento de dos rectas en este caso. De la recta vertical CR, que si se traslada hacia la derecha paralelamente a sí misma, va aumentando, y de la otra recta horizontal, BF, que si sube para arriba, pues va a la intersección de estas dos rectas, van generando, entre otras cosas, la curva ADG, pero además va cambiando el área, o sea, va cambiando el resultado del producto de AC por AB. ¿Cuál va a ser la fluxión de esta área, de este producto? Pues lo que hace es dividir el rectángulo en dos partes, en dos superficies. Una superficie curvilínea, ACD, que acabamos de ver cómo se calcularía o cuál sería la fluxión de esta superficie. La fluxión de esta superficie es este rectángulo, como hemos visto antes. Y luego considera la otra parte, ABD, y cuál sería su fluxión, pues este otro rectángulo. En definitiva, dice, ¿cuál va a ser la fluxión de todo el producto, o sea, de toda el área? Pues la suma de las áreas de los dos rectángulos. Basta que pongamos letras x, z, aquí diferencial de z es la fluxión de la variable z, diferencial x, la fluxión de la variable x, por lo tanto, la diferencial o la fluxión del área x por z, que es la área del rectángulo, es igual a la suma de las áreas de estos dos rectángulos. Es la expresión que nosotros conocemos como diferencial, es esta misma. Observemos que aquí en ningún momento utilice infinitésimos. Si ahora tuviéramos tiempo y viéramos cómo razona, por ejemplo, Hopital, que es uno de los seguidores de Leibniz, interviene infinitésimo. O sea, a Hopital le sale este trozo de aquí que lo tiene que despreciar. ¿Por qué? Porque es infinitamente pequeño. En cambio, de esta manera, tal como razona Simpson o Sardá, pues se evitan los infinitésimos y pueden, digamos, continuar.
Pero bueno, y ahora, muy bien, Sardá sigue la concepción newtoniana, pero ¿qué es lo que tiene de particular Sardá? Pues que aunque siga la concepción newtoniana, por ejemplo, incorpora muchos elementos de Leibniz. El primer elemento que salta a la vista es la misma notación. Los newtonianos utilizan para indicar la fluxión este puntito, un puntito sobre las variables. En cambio, Sardá siempre, no he encontrado ningún texto, no sé, aunque pueda haber escrito antes o después, siempre desde el primer momento utiliza sistemáticamente la notación de Leibniz con la diferencial de X. No es que digamos, asuma el concepto de Leibniz, no. Aquí diferencial de X es exactamente el mismo concepto que la función de X, o sea, lo único que cambia es la notación. Y explica, en un momento dado explica una de las razones por las cuales utiliza la notación, porque dice que, bueno, la forma de expresarlo de los newtonianos tiene el inconveniente que está expuesto a errores de impresión, o sea, como si hubiera más dificultad de imprimir, efectivamente, más dificultad de imprimir con el punto sobre la X que la diferencial de X. Yo particularmente pienso que hay otros motivos, pero él es el único que da, digamos. Pero no solamente es la notación. Por ejemplo, aquí os he reproducido un ejemplo de cómo Sardá tiene muy claro la diferencia entre fluxión y infinitésima, como él dice, que sería la diferencial leibniziana. Dice, pero las cantidades que se forman por movimiento variable no es el mismo el espacio que se describiera que el que actualmente se describe por aumentarse o disminuirse en el entretanto la velocidad. Y así, en estos casos, no es lo mismo la fluxión que la infinitésima. Aquí lo que nos está diciendo es que el concepto de fluxión es una construcción teórica, no es algo real, porque la fluxión es el incremento si la velocidad se mantuviese constante. Solamente coincide con la diferencial si el movimiento es uniforme, pero si el movimiento no es uniforme, si la velocidad es variable, si es acelerada, la fluxión no coincide con, como él dice, con la infinitésima. La infinitésima es la idea de diferencia de Leibniz. Y aquí dice, por lo común, los alemanes, italianos, etcétera, son los que utilizan este método, mientras que yo prefiero utilizar el método de los ingleses. Pero ahí están los principios. Y luego la realidad. Es decir, que Sardá, a pesar, y de hecho Simpson también en parte, pero más Sardá, a pesar de estos principios de no utilizar infinitésimos, luego en algunos ejercicios se le escapa y utiliza estos porque le va mejor. Por ejemplo, concretamente, cuando quiere calcular el radio de curvatura para un punto dado de una curva, habla concretamente, utiliza esta expresión, sean PO y TO, dos radios perpendiculares a la curva, y concíbanse infinitamente cerca el uno del otro. Vamos a verlo con más detalle. Explico un poco más detallado este ejercicio, de hecho es el único que os explicaré con más detalle, pero además me facilita explicarlo un poco cómo razonan en aquella época los fluxionistas. O sea, de aquí lo que se trata es, dada esta curva, APS, para un punto concreto P, hallar el radio de curvatura. Ellos ya han definido qué es el centro de curvatura, han definido qué es el radio de curvatura. Bueno, pues se trata de calcular la longitud de este radio de curvatura. Para ello, pues primero de todo, sitúa el punto. Tendremos que Pn, aquí lo tenéis aquí arriba, AN es X, o sea, es la abscisa, Pn es la ordenada, y AP es el arco descrito. Pensemos siempre que esta curva hay que verla en movimiento, o sea que es P en movimiento que genera la curva, ¿no? Entonces Z es el arco que ha generado el punto P. Luego PB, esta distancia de P a B le llama V, y entonces aquí es importante, a partir de P, cuáles son las fluxiones de X, Y y Z. Como las fluxiones están consideradas incrementos si la velocidad se mantuviera constante, es decir, evidentemente P, si describe esta curva, no tiene una velocidad constante, porque si no, la curva no tendría esta forma, sino que se mantendría recta si la velocidad fuese constante. La proporción entre las fluxiones sería la misma.
Y es lo que precisamente hace, o sea que a partir del punto P, la fluxión de X es, aquí ha aumentado el tamaño, pero la fluxión de X sería PR, la fluxión de la ordenada sería RF, y la fluxión de Z, y esto lo hace siempre, ya no es sobre la curva, sino que es la tangente para que la proporción entre las fluxiones, la proporción entre las fluxiones de X, Y y Z se mantengan constantes. A partir de este triángulo, que considera aquí PRF, ve que es semejante al PBO. O sea, PBO y PFR son semejantes por igualdad de ángulos y establece una serie de proporciones entre los lados, que las veis aquí, pero bueno, no entremos en detalle, unas proporciones por semejanza de triángulos. De aquí deduce PO, o sea, la longitud PO la calcula aquí, es V diferencial de Z partido por diferencial de X, y de la otra proporción calcula BO. Bien, entonces, una vez calculado esto, ahora considera FO, esta distancia. Esta distancia desde la altura, digamos, sobre el horizontal de la curva hasta el centro de curvatura, y dice que es la suma de AN, o FB, lo mismo, más BO. AN es X, y BO lo ha calculado ahora hace un momento, ¿no? Y aquí es donde viene lo importante. Dice, teniendo en cuenta que estamos en este paso de este punto a este de aquí, al T, es tan infinitamente pequeño, y aquí es donde introduce un concepto que no es propiamente newtoniano, sino de Leibniz. Teniendo en cuenta que este incremento es tan pequeño, podemos considerar que FO no varía, o sea, es constante, es decir, el centro de curvatura no cambia. Claro, es como si esto fuera una circunferencia y que el centro de curvatura siempre fuese el mismo. Entonces, como el centro de curvatura no cambia, FO será constante. ¿Qué hace? Pues dice, bueno, vamos a calcular la fluxión. Ya aquí él ya ha deducido antes las reglas del cociente, etcétera, etcétera, deriva, o sea, calcula la fluxión de esta expresión de aquí, y como FO tiene que ser constante, lo iguala a 0. A partir de igualar a 0 puede despejar V, haya V, finalmente sustituye V en la expresión de arriba, y finalmente PO, es la última expresión que tenéis aquí abajo al final de todo, PO lo expresa en función de Z, Y y X, o sea, de las distintas variables o de sus funciones. Luego continúa el ejercicio y calcula PO de otras muchas cantidades. Bueno, lo que interesa aquí especialmente es ver cómo está utilizando algunos conceptos, algunos instrumentos que no son propiamente newtonianos, sino que recuerdan más a Leibniz. Y otros ejemplos. Por ejemplo, el caso de calcular un área. De hecho, Newton calcula el área, tal como os lo explicaba antes, a partir no de una suma, o sea, la idea que he saltado antes. ¿Sí? El método usual, antes de la introducción del cálculo diferencial, era calcular el área por debajo de una curva como la suma de rectángulos de base infinitamente pequeña, y la suma de estas, por lo menos, les daba una aproximación del área por debajo de la curva. Leibniz, de hecho, el concepto de Leibniz de integral, el concepto de integral, que es de Leibniz y no es de Newton, recoge esta idea, o sea, de que la integral es la suma infinita de rectángulos infinitamente pequeños, de alguna manera. En cambio, Newton no va por este camino, sino que Newton lo que hace es directamente deducir que la ordenada de la curva es la derivada de la fluxión del área, y por lo tanto, conociendo la ecuación de la curva, podemos calcular el área. Pues bien, Sardá hace un mix, o sea que aquí leemos un poco, dice, cuadrar una curva es encontrar el área de su plano, y como este plano no es otra cosa que la suma de todas las fluxiones que son rectángulos, esto ningún newtoniano ortodoxo lo hubiese, ¿no? O sea, el área no es la suma de las fluxiones, porque las fluxiones de entrada no son rectángulos, pero que es algo condicionado, etcétera, etcétera. Todo el arte de esta cuadratura se reducirá, dada su ecuación, dada la ecuación de la curva, buscar la función de su plano, esto sí, y encontrada esta, integrando, otra vez, es un verbo o un concepto que no utiliza Newton, integrando dicha fluxión se tendrá la fluente, que es la suma de todas las fluxiones, o sea que hace una combinación de las dos concepciones.
Y un último ejemplo de cómo incorpora conceptos de Leibniz, propiamente dichos, aquí. Ya voy a ir más rápido porque es la línea curva. Dice, ya se deja ver cuando habla o se trata de rectificar o hallar a la longitud de una curva. Dice, la línea curva se forma de infinitas rectas pequeñísimas que son los espacios que describiría el punto que la forma, esto es, las fluxiones. Tampoco, este es un concepto leibniziano y no newtoniano, o sea que vuelve a combinar las dos cosas. Bien, el papel de la álgebra, quizás me lo voy un poco más rápido. Aquí lo que me interesa, en mi tesis también lo he resaltado, que aunque Simpson ya es de los newtonianos que más se acerca a los matemáticos continentales en lo que se refiere al álgebra, Sardá hace un paso más e intenta, digamos, ir o sea, utilizar mucho más el álgebra que Simpson. El ejemplo lo tenéis aquí, o sea, es un ejemplo en donde se trata de calcular la tangente a un círculo. Lo calcula a partir de la subtangente, o sea, calculando la subtangente tanto Sardá como Simpson, y al final los dos llegan a una expresión parecida, o sea, Simpson llega a esta expresión, que la subtangente ST sería este de aquí, y al cuadrado partido por un medio de A menos X, y aquí. Y Sardá exactamente llega a la misma, ¿no? La diferencia, ahí, claro, mi trabajo ha sido buscar las diferencias, o sea, como lo de los dibujos, buscar las similitudes, las diferencias de los y parece que sea tan escasa, tan pequeña, que casi no vale la pena, pero bueno, se trata de sacar jugo de cualquier diferencia. Y aquí Simpson, cuando termina con esta expresión, dice, bueno, esta expresión de hecho se hubiese podido calcular aplicando métodos geométricos tradicionales. Y Sardá, en cambio, no. En lugar de añadir esta frase, lo que hace es sustituir la Y por la expresión que antes ha añadido, y al final obtiene la expresión de la subtangente solo en función de X. Es decir, hay un paso más, un intento de algebraizar más. Y esto se nota en otros ejercicios. Y otro ejercicio, os lo comento así muy por encima, es un ejercicio, es el único ejercicio que Sardá no recoge de Simpson. Es un ejercicio muy sencillo, es para hallar la máxima ordenada de un círculo, que evidentemente es un radio, que lo he encontrado en un contemporáneo de él, Padilla, y luego más adelante de Wolf. Se parecen, bueno, sí que ya llegan al mismo resultado evidentemente. La diferencia en Sardá es que utiliza un lenguaje mucho más moderno, o sea, utiliza el concepto de ordenada y abscisa, y sobre todo, la gran diferencia, la que me parece relevante, es la última frase que dice que, bueno, que este ejercicio de hecho me ha servido para generalizar. Dice, de esta operación que es sencilla, que por sí sola no valdría la pena, se ve el método para encontrar la ordenada máxima en cualquier curva, que se reduce a que, tomada la ecuación de la curva, se busca el valor de la ordenada, cuya fluxión, puesta igual a 0, nos dará el valor de la abscisa. O sea que nos está diciendo que para calcular los máximos y mínimos hay que derivar igual a 0. Y esto es un poco la conclusión que añade Sardá. Antes de las conclusiones, una última reflexión sobre el tratado de Sardá. Está claro que se utilizó para las clases, pero incluso leyendo el texto te das cuenta como Sardá está escribiendo para sus alumnos. Aquí es el texto, un texto que además no aparece en Simpson, y este es la segunda versión. Esta es en el capítulo dedicado a las funciones de orden superior, o sea, derivadas de orden superior, en donde dice que la función misma, si no es constante, podríamos calcular la segunda fluxión, o sea, y así sucesivamente, fluxión de fluxión, etc. Pero aquí lo que me interesa es resaltar este pregunto ahora, o sea, en un texto que esté escribiendo, es decir, pregunto ahora, estas pequeñas líneas, te da la sensación que está escribiendo pensando en que está hablando
sus alumnos, o sea, está dirigido a sus alumnos, es un tratado que evidentemente tiene esta utilidad. Bien, y entonces un poco cuáles son las conclusiones de esta charla así un poco rápida. Bien, de entrada creo que a mí me ha ayudado mucho entender el papel de Sardá, comparándolo, claro, aquí no me ha dado tiempo, comparándolo con lo que otros contemporáneos suyos hacen, no muchos, pero algunos sí, hacen en este periodo. Otros docentes, particularmente docentes, en el Colegio Imperial, como os he comentado, se han encontrado manuscritos en donde algunos muy largos, otros muy cortos, donde uno se da cuenta de que esto no lo escribían por escribir, lo escribían para utilizarlo en la clase. O sea que creo que es importante realzar el papel que tiene el docente ahora y siempre a la hora de introducir una nueva disciplina, en este caso el cálculo diferencial. En realidad, cuando está introduciendo, está configurando también una manera de entender este cálculo diferencial en aquella zona, en aquel país. Y esto es uno de los papeles que juega Sardá como otros muchos. De hecho, la máxima preocupación de Sardá es escribir para que su texto sea útil y de hecho los primeros capítulos está claro que fueron utilizados ya como manual de clase en los dos colegios, tanto el de Barcelona como el de Madrid. Sobre qué es el trato de Fluxo, que no es original, no es original. Es una adaptación de Doctrine and Application of Fluxo de Simpson. No se trata, pero no se trata de una simple traducción. Es particularmente en lo que se refiere a los primeros 14 capítulos. Selecciona, añade, cambia, etc. O sea que no se limita a traducir. Yo he leído incluso algunos capítulos posteriores de Sardá, podría deciros, es una traducción literal. Me parece como si cualquiera lo hubiese podido traducir aunque no se enterase de nada. No, Sardá sabe lo que está haciendo, interviene y modifica, o sea que está modificando el discurso de Simpson. Las principales aportaciones de Sardá, ya os lo he comentado, son por un lado el carácter didáctico del discurso y el refuerzo del instrumental, que tampoco me ha dado mucho tiempo de desarrollarlo. Evidentemente Sardá sigue la corriente newtoniana, donde la fusión es el concepto central, movimiento generador de los elementos geométricos, pero mantiene una actitud abierta de la corriente leibniziana. De hecho, las construcciones teóricas de este autor muchas veces combinan los dos conceptos. Y algo que no he añadido, en definitiva, podríamos decir que Sardá se mueve por encima de las divisiones a las dos corrientes con las que él conoce perfectamente, prioriza en realidad aquello que le parece que va a ser entendido mejor a sus alumnos. O sea que yo creo que lo que está priorizando es que, independientemente de que eso sea de Newton o sea de Leibniz, explica aquello que cree que va a entender más su alumno. Y un poco es esto. Bueno, bebe agua porque vas a tener que seguir hablando, que te harán preguntas. Sí, ya. Supongo. No, está bien. Alguna, ¿no? Digo yo que Esto es alguien perfecto. querrá una El pregunta. fijo clavado. Ah, no. Me he equivocado. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Tiene una en español? Porque intenté leer, pero... Bueno, el texto de Sardá es en español. Sí, Los La comentarios no. introducción en Porque los- catalán. sí, la única, pero el resto es... los comentarios no hay una traducción en español. Ya intentaremos a ver si Sí, gracias. Intenta leerlo, se entiende bien. Bueno, el texto de Sardá es en español, porque lo escribe en español. El texto no, de pero Sardá- quería leer la suya, Los comentarios. el libro. Sí, puede ser. Cuidado. El libro, aparte de que acabe ahora la ronda, yo me atrevo a asegurar que lo pedí para la biblioteca, está en la biblioteca. Vale. Y de todas maneras yo tengo uno, la unidad de obsequiarme, lo puedo ofrecer si alguno quiere mirar más despacio. Pero yo creo recordar que sí, que lo solicité y está en la biblioteca. Claro, independientemente del caso de Sardá,
el libro este, o sea, cuando ya no tanto de Sarrat como cualquier matemático del siglo XVIII, para los que, yo lo digo por mí mismo, para los que estáis dando clases en secundaria, hay conceptos como el de derivada que, bueno, ayudan a entender mucho cuando retrocedes al siglo XVIII tal como lo entendían. Esta idea del movimiento de Newton me parece que es muy sugestivo, o sea, puede ayudar mucho. O sea que tiene parte actualidad, no es solamente leer algo, a ver qué pasó en el siglo XVIII, puede aportarnos cosas ahora.